cristellanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción. Buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre, pero como es lógico, para todos. Hoy es 30 de agosto. Nosotros habíamos acordado concluir hoy los comentarios acerca de la restauración y los signos fundamentales de la restauración, que fue la separación de España después que el 18 de marzo de 1861 fue anexada en el gobierno de Pedro Santana. Hablamos entonces que en esos 5 años o 4 años entre 1861 y 1865 se produjo inclusive el inicio de la guerra restauradora el 16 de agosto, que ya en julio de 1865 había concluido con una victoria para el pueblo dominicano. También hablamos de que el presidente de los restauradores al 1865, Pedro Antonio Pimentel, no pudo tomar el poder porque 2 generales se le opusieron con sus tropas, que fue el general Cabral y el general Eusebio Manfreda. Esos 2 generales lucharon contra Pimentel. Pimentel se tuvo que devolver al Cibao. En el Cibao no lo respaldaron. Quien toma el poder es ese general baecista, José María Cabral. Se levanta inmediatamente Cesario Guillermo para que José María Cabral le diera paso a la presidencia de Báez, que había sido un traidor a la guerra restauradora, pero entonces viene y ocupa el poder. Ocupa el poder, bueno, como lo ocupó, por ejemplo, Balaguer después de la Revolución de Abril de 1965. Se dan casos y cosas como esas. Pero Báez viene y es enfrentado inmediatamente por Luperón, Pedro Antonio Pimentel y otros generales. Forman el primer triunvirato en la época republicana, pero inmediatamente Cabral también se levanta y terminan el triunvirato apoyando a Cabral. Cabral se pasa al bando de los azules, pero lo tumban de nuevo y vuelve Báez en el 1868. 3 años de mucha convulsión, de mucho levantamiento militar. Se advierte el divisionismo en todos los grupos que conformaron la lucha restauradora, donde los generales comenzaron a vender su lealtad. O sea, la profesión militar se convirtió en una profesión económica y política. Cada general vendía sus fuerzas y el presidente que tuviera más dinero, ese era el presidente que se podía mantener en el poder. Del contrario, derrocaban y surgía otro que tenía las posibilidades para derrocarlo mediante la compra generalmente de voluntades. Cabral, como es vencido por Báez, Báez se instala en el poder en el 1868 y dura 6 años. El 25 de noviembre de 1873 se levanta Ignacio María González, que era el gobernador de Puerto Plata, contra Báez, porque ya había una lucha que él veía que se estaban desgastando las fuerzas de Báez, a pesar de que Báez había hecho préstamos, como por ejemplo el préstamo de la Harmon. Ahí comenzó a endeudarse el país, porque entonces los generales y políticos no se ponían de acuerdo por principio, sino era para usufructuar los beneficios que podían venir del manejo del poder. Ese es un elemento, es una constante histórica que se ha dado hasta nuestros días. Por ejemplo, los partidos políticos de hoy, casi ninguno conciben que se puede llevar a cabo unas elecciones y ganarla en base a concientizar a la población, en base a principios y valores éticos del Estado. No se vende eso. Se vende la posibilidad de llegar porque yo tengo más recursos que tú y puedo reunir entonces una cantidad de dirigentes medios que me hacen el trabajo mediante la paga que le haga. El que tenga más recursos para movilizar más gente en el país puede finalmente terminar ganando. Básicamente, entre los que tengan una imagen que la gente no cuestione tanto. A veces la cuestionan mucho, pero el dinero le tapa la boca a cualquiera. Y como dice la gente por ahí, por la plata baila el mono. Y nosotros decimos, y se aplata la mona.
En este país y en la gran parte del mundo, la gente obedece al dinero. Por muchas razones. Porque somos básicamente vanidosos. Si somos vanidosos, somos codiciosos. Si somos codiciosos, vamos a codiciar las ganancias ajenas, independientemente de donde vengan. Entonces, eso nos hace ser desleales, porque nos vamos con quien mejor nos trate y nos trate de facilitar la posibilidad de satisfacer nuestra ambición, nuestra vanidad. Es un mundo donde los sectores dominantes se la han ingeniado para crear un modelo de comportamiento en la sociedad donde la ética social actúa en contra del resultado, de la intención o de la necesidad del pueblo. Hemos dicho y vamos a repetir que eso es por ignorancia, ignorancia cívica, ignorancia patriótica, ignorancia ética, moral, ignorancia del manejo del Estado, de la necesidad de que el Estado esté siempre los tres poderes separados, de ahí un equilibrio, de que la gente conozca la ley, de que la gente entienda que la aplicación de la ley es básica para el funcionamiento de una democracia, pero por eso también se plantea que la ignorancia es incompatible con un régimen republicano representativo. Todas esas cosas se vieron. Por eso Ignacio María González se lanza contra Báez, su antiguo jefe. Ignacio María González hace su gobierno, Robert Rocan también. Y vamos a ver que después de Ignacio María González surge entonces Ulises Francisco Payat. Bueno, muy bien. Pero lo derrocan también porque él quería hacer un gobierno ético-moral, al estilo del que hizo el profesor Juan Bosch, que también en 7 meses sucumbió allá el 25 de septiembre de 1963. 100 años después, derrocan a ese gobierno que se parecía al de Espaillat, que era el de Bosch. Espaillat entonces es sustituido por el jefe de la Suprema Corte de Justicia, Castro, y este es sustituido por Cesáreo Guillermo. Cesáreo Guillermo es sustituido entonces por Luperón. En esos 14 años vimos todos los gobiernos que se sucedieron y el signo fundamental es la división y la lucha por el poder político para obtener poder económico. No importara que se empeñara el país como comenzó a hacer Buenaventura Báez. El gobierno de Lili, de los liberales azules o de los liberales, el Partido Azul era el único partido liberal que había, tuvo el gobierno de Luperón, luego tuvo el gobierno de Merillo 2 años, tuvo el gobierno de Ulises Roth, tuvo el gobierno de Francisco Gregorio Villini, que renunció, le siguen en el poder Wosi Hill. Hay revoluciones, hay estafas, hay elecciones fraudulentas, donde esos fraudes lo encabezó justamente Lili, hasta llegar a convertirse en gobierno por tercera vez o por segunda vez, pero se quedó durante 14 años, hasta el 26 de julio de 1899. La muerte de Lili en sus 14 años habían hecho transformaciones en el país en el sentido de que la economía del sur, que era antes atera y maderera, pasó a ser cañera, más ingenios, azúcar, y eso creó una condición económica superior en la banda sur, aunque en la banda del Cibao se le agregó a la producción del tabaco, el cacao y el café. De todas maneras, Lili hizo préstamos. Es un préstamo, ya le hemos dicho, de 770,000 libras esterlinas en el 1888, 1890 hace uno de 900,000 libras esterlinas. Termina quebrando a la compañía que le prestó, que fue la Westendorf, y quien tuvo que pagar Lili también lo que había cogido prestado Báez. Tuvo que pagar 142,860 libras esterlinas por unos 38,095 libras esterlinas, que fue lo que le dieron de la solicitud de préstamo que hizo de 400
20.000 libras esterlinas, que fue el primer préstamo que se hizo con la Harmon. Esos líos de préstamo era para beneficiarse, para sacar recursos y los grupos de poder terminar ricos. Y terminar ricos sin consecuencia alguna, porque no se vio en ningún momento que uno de esos que hizo esos préstamos, como lo hizo Lili, que llegó a vincularse a la misma compañía prestadora para él ser también de lo que él se ganaba de esas comisiones y mal uso de los préstamos. Él llegó a prestar al Estado también, Lili. Ese era un traidor por todas las bandas que lo podamos considerar. Así era la concepción del poder y en parte así ha sido hasta nuestros días. Hemos planteado que se ve una diferencia notable cuando el presidente Luis Abinader en estos momentos ha dejado la libertad, la independencia que merece tener el poder, la Procuraduría General de la República. O sea, el Ministerio Público ha sido independiente en este gobierno. La independencia de un Ministerio Público no es la independencia que señala la ley, es la independencia que en la práctica el presidente que lo designa le permita tener. Porque la Constitución puede decir que el Ministerio Público es independiente, pero si el presidente que lo nombra con el acuerdo de que él en los momentos difíciles y donde haya que ser parcial lo sea, pues esa independencia y autonomía que tiene el Ministerio Público es solamente teórica. La práctica de ese concepto o de ese mandato constitucional la va a definir el criterio ético que tenga el presidente de la República, que es quien lo designa, quien dirige el Poder Ejecutivo. O sea que aquí hay una situación de orden ético práctico, que si no lo tiene el presidente que lo nombra, no se va a cumplir. Parece ser que en estos momentos se está dando esa situación y es importante, halagador para la política dominicana. Nosotros vimos cómo entonces muere Lili, y al morir Lili, el desastre de la división de los grupos se reinicia. Vemos que cuando lo matan se queda Wenceslao Figuereo, se queda siendo presidente, que era el vicepresidente en ese momento de Lili. Se queda, pero ya el 4 de agosto él tiene que renunciar porque las tropas de Horacio Vázquez, que se habían levantado después de la muerte de Lili en el Cibao, entró. Al entrar ya había un consejo de gobierno que se había formado, pero lo sustituye Horacio Vázquez, quien pasa a ser un presidente interino, en lo que se elige al presidente Juan Isidro Jiménez, que fue en quien se unificó el criterio para escogerlo como presidente. Pero la división continúa, porque Juan Isidro Jiménez tuvo que comenzar a hacerle frente a todas las situaciones de préstamo que había hecho el presidente dictador Ulises Heró, quien había hecho un tratado de reciprocidad con los Estados Unidos, que creó un conflicto con los alemanes y otros pueblos europeos, con los cuales se tenía crédito, un crédito de casi 34 millones de dólares, lo mismo que los 11 millones de dólares que reclamaba entonces la Employment Company, que había sido la compañía que le había comprado las acreencias a la Westendorf, que había hecho los negocios con Lili. Ese lío económico, producto del saqueo que fue sometido al país, fue llevando a la República Dominicana a la dependencia económica y política de los Estados Unidos. Unos Estados Unidos que ya en ese tiempo de Lili tenía resuelto el problema que pudo haber resuelto si hubiese tomado la bahía de Samaná, porque ya se estaba terminando la construcción del canal de Panamá. Ya los Estados Unidos tenían la base de Guantánamo, tenía Puerto Rico y realmente no necesitaba la bahía de Samaná como antes, pero sí también necesitaba que los negocios que hicieran sus sectores de los comerciantes internacionales fueran respaldados por el Estado. Por ejemplo, cuando la Employment Company, que era la compañía que había sustituido a Westendorf, ve que no le quieren pagar porque hay un reclamo europeo, ellos dan parte al Departamento de Estado. Franklin Delano Roosevelt como presidente actúa también en favor de su grupo económico que ha ocupado la economía nacional.
porque resulta que los países imperialistas son imperialistas, pero las Fuerzas Armadas y su poder político están diseñados para respaldar las inversiones que sus gentes de la clase dominante hagan en cualquier país del mundo. Y eso provoca, si se quiere, la gran mayoría de las invasiones y la gran mayoría de las guerras que se van dando en el mundo, que tienen básicamente un componente económico por encima del político. El político respalda al económico. ¿Por qué? Porque es que la economía de esas naciones imperialistas solamente se puede mantener con el crecimiento necesario para que su sociedad sea superior en base a las negociaciones que se hagan internacionalmente. Ellos respaldan eso. Por eso nosotros vimos que después del Tratado de Reciprocidad se hizo un protocolo en 1903, después un lado arbitral, más tarde para poder conciliar eso el modus vivendi, hasta que finalmente se hizo la Convención Dominica Americana de 1907. Pero cuando se hace la Convención Dominicana de 1907, ya el gobierno de Juan Isidro Jiménez había sido derrocado en el 1902 por Horacio Vázquez, porque resulta que Juan Isidro Jiménez era de orientación baecista, era de los rojos, y de alguna manera los rojos y los azules se unieron en el gobierno unionista que planteó, condicionado así, Lili. Horacio Vázquez entendió que Juan Isidro Jiménez estaba yendo del lado de los lilicistas. Entonces dio un golpe de estado, se levantó, derrocó a su amigo y compañero del ajusticiamiento de Moca. Lo derrocó a Juan Isidro Jiménez, que era la persona que él había escogido. Decimos de Moca porque cuando Juan Isidro Jiménez estaba en Francia, después de la invasión que hizo con el barco Fanita que fracasó, él se unió a un joven, Jacobo de Lara, que fue también quien hizo los vínculos con estos dos figuras nacionales mencionados, Ramón Cáceres y Horacio Vázquez. Entonces ellos dos eligen a Juan Isidro Jiménez por los méritos antililicistas que tenía. A partir de ahí, de Horacio Vázquez derrocar a Juan Isidro Jiménez de una manera increíble, es derrocado por un grupo de lilicistas que estaban presos en la fortaleza Osama. Se levantaron allá adentro y lograron que el pueblo se levantara a su favor, los lilicistas. Horacio Vázquez estaba en el Cibao y cuando vino no pudo entrar. Lo derrocó Alejandro Bossi Gil. Pero luego viene una revolución unionista, la segunda, porque la primera fue cuando el 25 de noviembre de 1873 Ignacio María González logró levantarse, formar la revolución unionista de un 25 de noviembre de 1873 y se juntaron los rojos y los azules contra Báez. Y luego Ignacio María González forma el Partido Verde. Pero se da la segunda revolución unionista en contra de Alejandro Bossi Gil. Alejandro Bossi Gil es derrocado, surge Morales Languasco. Morales Languasco, que llega a ser también tratado con los norteamericanos, porque con todos los gobiernos que subían, los americanos hacían un tipo de acuerdo para que le pagaran los dineros que le debían a la compañía americana de la Employment Company. Pues miren, Mon Cáceres termina sustituyendo a Morales Languasco. Ramón Cáceres era el vicepresidente de ese gobierno, pero lo derroca y termina ese Ramón Cáceres haciendo una reforma constitucional para que el gobierno dure 6 años. Pero en noviembre del 1911 lo matan a Mon Cáceres. Sustituye a Mon Cáceres Eladio Victoria. Eladio Victoria es sustituido por Noel. Noel no aguanta la presión de los grupos por intereses particulares y renuncia. El general Bolda Valdés se elige mediante una serie de dinámicas de reuniones que se hicieron para que él hiciera unas elecciones donde viniera otro gobierno, pero él se eligió él. Después lo derrocan entonces y viene Ramón Báez. Ramón Báez viene en el 1915, hace las elecciones donde sale Juan Isidro Jiménez presidente de nuevo. Pero ahí viene la situación de que Desiderio Arias ataca a Juan Isidro Jiménez. Los americanos quieren poner un ministro de la Fuerza Armada norteamericano. Juan Isidro Jiménez rechaza eso
renuncia, pone a Federico Enrique Carvajal como presidente y tampoco acepta la presión para poner un ministro de guerra que fuera americano. Y finalmente, en julio de 1916, las tropas norteamericanas entran al país a invadir, y en noviembre de ese mismo año se oficializa la invasión norteamericana, la cual dura hasta el 1924, cuando se elige el 12 de julio al presidente Horacio Vázquez, después de una serie de alianzas que se hicieron, que se rompen con Federico Velázquez, porque Horacio Vázquez y su grupo plantearon la prolongación, es decir, en vez de 4 años, durara 6, como era el gobierno de Moncáceres. Eso trajo una división donde el ministro de las Fuerzas Armadas, que era Trujillo, fue utilizado para que conspirara contra Horacio Vázquez. Se levanta el 23 de febrero esa lucha encabezada en ese momento por Estrella Ureña, santiaguero. Derrocan el gobierno de Horacio Vázquez. Se hacen las elecciones en mayo de 1930. Trujillo llega al poder, no Estrella Ureña como le había prometido. La tiranía de Trujillo dura 31 años. Trujillo es ajusticiado el 30 de mayo de 1861. El 20 de diciembre de 1962 son las elecciones donde gana el profesor Juan Bosch, pero el profesor Juan Bosch fue derrocado el 25 de septiembre. De ese derrocamiento del profesor Juan Bosch es que vamos a continuar hablando el próximo viernes, porque ya estamos en septiembre. El próximo viernes estaremos a 3 de septiembre y el mes de septiembre lo vamos a utilizar para llevarle a ustedes los pormenores de las causas y consecuencias de ese derrocamiento del profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963. Así que esta narración se la hacemos para recordarle que las divisiones que vemos hoy son una réplica de las divisiones anteriores. Que los partidos no se han institucionalizado y mucho menos han podido institucionalizar el Estado, porque usted no puede dar lo que no tiene. Que hoy todavía no se vislumbra que los partidos políticos van a hacer una revolución cívica, ética, moral, de conocimiento del manejo del Estado y del conocimiento patriótico para llevar a cabo un verdadero cambio en la República Dominicana a través de unas elecciones libres, donde realmente el país pueda votar consciente después de haber sido educado. Nosotros aspiramos a que la dirigencia política del país y el país entienda, así como los sectores religiosos a quienes estamos visitando en la peregrinación por la educación contra la corrupción, los sectores empresariales entienden que tenemos que avanzar hacia la democracia y que es impostergable ya la institucionalización que hay que darle a este país para que aquí se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y podamos tener un verdadero Estado social y democrático de derecho. Así que, bueno, gracias por estar con nosotros en este comentario y vamos a vernos próximamente el viernes 3 para hablarle, como le he planteado, de por qué, cuáles fueron las causas del derrocamiento del profesor Juan Bosch y cuáles fueron las consecuencias para que hoy todavía en este país estemos como estamos. Hasta el próximo viernes. Bendiciones. Mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria respiran.